Todo el mundo está hablando del chat GPT. Esta herramienta de inteligencia artificial da la impresión que interactúa proporcionando información en un formato conversacional con sorprendentes resultados. En este video les comparto un pequeño experimento en el que puse a prueba a ChatGPT pidiéndole que interpretara un sueño de Carl Gustav Jung. Comencemos. En su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en el capítulo sobre el origen de la obra, Jung comenta que algunos de sus sueños anticiparon su encuentro con la alquimia y destaca uno en particular que en una forma resumida y con algunas modificaciones le presenté a ChatGPT. A continuación, les presento la pregunta inicial, luego la respuesta de la inteligencia artificial y les voy comentando las partes que me parecen interesantes destacar. Hola, me gustaría que interpretaras un sueño que tuve. Quiero la interpretación desde la perspectiva de la psicología analítica. Este es el sueño. Estaba en Europa, en tiempo de guerra. Tuvimos que cruzar un puente y luego atravesar un túnel. Al llegar al final del túnel, vimos ante nosotros un paisaje soleado. Debajo de mí yacía una ciudad radiante a plena luz del sol. Me sentí aliviado. El camino conducía a través de un hermoso campo primaveral. Vi un gran edificio. Era una casa con muchos anexos. Al igual que en el Louvre, el camino conducía a través de un gran patio y más allá del palacio. Pasé una puerta. Cuando llegué a la mitad del patio, las puertas se cerraron. Pensé, ahora estamos atrapados en el siglo XVII. Ahora estaremos atrapados durante años. Entonces me vino un pensamiento consolador. Algún día, dentro de algunos años, saldré de nuevo. La respuesta de ChatGPT. Desde una perspectiva de la psicología analítica, los sueños son expresiones simbólicas de nuestro inconsciente y revelan las dinámicas psicológicas subyacentes y los conflictos que podemos estar experimentando en la vida de la vigilia. Ok, lo primero que puedo decir con este comienzo es que, como norma general, un sueño debe ser interpretado a partir de las circunstancias de vida del soñante. A veces cuando alguien que recién conozco se entera que yo soy psicólogo, me pide que le interprete un sueño. Usualmente mi respuesta es que como no la conozco, no puedo interpretar adecuadamente su sueño. Aquí entonces ChatGPT, por la forma en que está diseñado, simplemente entrega una interpretación. Podríamos decir que partimos mal, pero no juzguemos tan rápido porque yo también estoy aprendiendo a usar esta herramienta. En este sueño estás en Europa durante la guerra, lo que puede simbolizar un periodo de crisis o conflicto en tu vida. El puente y el túnel que tienes que cruzar podrían representar una fase de transición o un viaje que debes atravesar para llegar a un lugar mejor en tu vida. Ok, esta interpretación recurre a una analogía en un sentido muy amplio, ¿no? Pero es pertinente. Ahora bien, Jung reporta este sueño en el año 1926, varios años después que su gran crisis personal había terminado. Bueno, si es que se puede hablar de que había terminado, ya que siempre hay dificultades y el proceso de individuación se da a lo largo de toda la vida. Lo que sí ocurría era un proceso creativo en el cual Jung estaba tratando de procesar conceptualmente su periodo de crisis personal. En ese sentido, podríamos decir que esta interpretación de la inteligencia artificial sería, en términos generales, un buen punto de partida para una elaboración interpretativa. Seguimos. Al llegar al final del túnel, ves un paisaje soleado
que podría simbolizar una perspectiva esperanzadora o un futuro positivo. La ciudad debajo de usted puede representar su situación actual y el hecho de que esté radiante a plena luz del sol podría indicar que está comenzando a ver las cosas de una manera más positiva. Mientras viaja por el hermoso campo primaveral y ve un gran edificio, puede experimentar una sensación de asombro o admiración por algo que ha logrado o que aspira a lograr. El edificio con muchos anexos y el patio con forma de palacio podría simbolizar la complejidad y la grandeza de su mundo interior o los diversos aspectos de su personalidad. Ok, estas son asociaciones bastante amplias, pero posibles y a grosso modo interpretaciones en línea con el proceso creativo por el cual transitaba Jung en ese momento. Continúa. Sin embargo, cuando llegas a la mitad del patio, las puertas se cierran de golpe, atrapándote en el siglo XVII. Esto podría representar un miedo a quedarse atrapado en el pasado o una renuencia a seguir adelante. El pensamiento consolador de que saldrá algún día dentro de unos años sugiere que es posible que necesite tiempo para procesar su situación actual y encontrar una salida. Aquí surge una incoherencia. Por una parte, ChatGPT dice que parecería que se está saliendo del conflicto y por otra, en el siguiente párrafo, que se está atrapado en la situación actual. Para ser justos, digamos que Jung no entendió su sueño sino hasta 4 años después, cuando se decidió a estudiar la alquimia y recordó su sueño. Por lo tanto, no podemos ser tan categóricos en descalificar la interpretación de la inteligencia artificial, en tanto que, como siempre digo, la consideremos como una hipótesis. La interpretación que a posteriori Jung le dio al sueño es que el inconsciente le estaba apuntando a que debía regresar al siglo de la cúspide de la alquimia para encontrar allí un correlato histórico de su crisis personal y de su teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. A diferencia del sentido más o menos negativo que ChatGPT le da al quedarse atrapado, Jung asumió que debía regresar hasta el mundo de la alquimia para descifrarlo y comprenderlo. Era más bien un periodo de gran valor que ameritaba concentración, dedicación y estudio. Y ChatGPT termina esta primera respuesta de la siguiente forma. En general, este sueño puede instarlo a enfrentar los desafíos de su vida y a aceptar el cambio y el crecimiento, incluso si eso significa dejar atrás el pasado. También puede estar recordándole que la transformación es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y fe en el futuro. Ahí termina la primera respuesta. Luego seguí con el experimento planteándole otra pregunta para tratar de ver si ChatGPT podría refinar su interpretación. Yo le escribo, pero ¿por qué me he quedado estancado concretamente en el siglo XVII y no en otra época? Y también, en el sueño estaba en el pasado, así que relativamente hablado estaba atrapado en el presente. Entonces, ¿el sueño se refiere a mi pasado o a mi presente? La respuesta de ChatGPT. La referencia específica al siglo XVII en el sueño puede ser significativa porque este periodo está asociado con importantes desarrollos culturales e históricos como la Revolución científica, el siglo de las luces y el surgimiento de los estados-nación modernos. Por lo tanto, el sueño puede estar sugiriendo que te sientes atrapado o estancado en un momento en que se están produciendo cambios y avances significativos en el mundo y que necesitas encontrar la manera de avanzar y adaptarte a estos cambios. De nuevo, la respuesta es bastante general y más o menos orientada, depende de qué partes uno tome, ¿no? Y sigue ChatGPT. En cuanto a la orientación temporal del sueño, es importante recordar que los sueños suelen utilizar el tiempo y el espacio de forma simbólica
y metafórica. Aquí podríamos agregar también que no hace mención a la relativización del tiempo que se observa en ciertos tipos de sueños. Pero eso quizás sería mucho pedirle para esta pregunta que yo les formulé, ¿no? Continuemos. Si bien técnicamente estabas en el pasado en el sueño, esto puede representar un estado psicológico en el que te sientes atrapado o incapaz de avanzar en tu vida actual. El siglo XVII puede representar una época en la que siente una conexión o resonancia con ciertos temas o figuras culturales o históricas, pero también puede representar una sensación de estar fuera de sintonía con el mundo moderno. Aquí ChatGPT ofrece una alternativa que se ajusta con lo que en realidad estaba ocurriendo. El siglo XVII, dice, puede representar una época en la que se siente una conexión o resonancia con ciertos temas. Jung estaba estudiando en esa época el gnosticismo, pero no encontraba lo que buscaba y seguía buscando un referente histórico para su psicología, el cual posteriormente encontraría en la alquimia. En última instancia, el significado del sueño depende de sus asociaciones y sentimientos personales acerca de las imágenes y símbolos que aparecen en él. Puede ser útil explorar estas asociaciones y sentimientos con mayor profundidad, ya sea escribiendo un diario, hablando con un terapeuta o usando otros métodos de autorreflexión e introspección. Y finalmente ChatGPT plantea lo que debería haber comenzado planteando al inicio, y nos refiere a la vida del soñante y al trabajo con un psicoterapeuta. Y ya no le sigo leyendo, pero cuando le pedí sugerencias respecto a su recomendación de métodos de autorreflexión e introspección, correctamente sugiere imaginación activa, diarios de sueños, expresión creativa, interpretación simbólica y nuevamente psicoterapia. ¿Qué les puedo decir? Me parece muy interesante. Ciertamente la inteligencia artificial da miedo, pero ya está aquí. De hecho, la imagen de la presentación de este video también la hice con inteligencia artificial a partir de esta foto de Jung. En poco tiempo, la inteligencia artificial tendrá aún más presencia en distintos ámbitos de la vida. La inteligencia artificial ofrece un tremendo potencial para la salud mental y la psicoterapia. Básicamente, en su estado actual, ChatGPT es capaz de reconocer la gramática y responder con información pertinente en una forma conversacional. Sin embargo, el juego de la interpretación simbólica es una facultad que por ahora parece lejos. Y ciertamente jamás la inteligencia artificial podrá reemplazar a un psicoterapeuta, pero sí a algunas de sus tareas, así como que complementará otras de ellas. Recuerdo que unos colegas en Alemania estudiaban textos escritos de personas con trastornos psicológicos y lograron identificar algunas relaciones. Una herramienta con inteligencia artificial que pudiera identificar patrones de escritura o de expresión facial con ciertos estados anímicos para oportuna y rápidamente alertar a un servicio de salud sería un recurso que podría ser de mucha ayuda e incluso salvar vidas. Y en el ámbito de la interpretación de sueños, por ejemplo, es fácil imaginar un sistema con inteligencia artificial compartido por un terapeuta y su paciente. El paciente dispondría de un diario de sueños inteligente vinculado a una base de datos específica con distintos símbolos, por ejemplo, que ofrecería una interpretación o información que quede disponible para ser incorporada en el trabajo de psicoterapia. En fin, las posibilidades son enormes, pero todavía falta un poco para el desarrollo de aplicaciones de este tipo. Mientras tanto, siguiendo la recomendación de la inteligencia artificial, aquí en el canal usted puede aprender un poco sobre métodos de autorreflexión e introspección, y si quiere profundizar en la comprensión de sus sueños, busque un terapeuta. Por favor, cuénteme qué les pareció el experimento en este video
y sus ideas al respecto. Les agradezco su atención, su apoyo y nos vemos pronto.